Vamos pues, hermanos, a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, y hoy veremos los versículos del 6 al 14. Gálatas capítulo 3, versículos del 3 al 14. El título que le he puesto a esta enseñanza es El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y recuerden, hermanos, cuál era el problema que estamos viendo en Gálatas y cuál era el problema que Pablo estaba tratando allí. Voy a leer pues los versículos del 6 al 14. Y dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hasta aquí la lectura de la palabra en el día de hoy y hasta aquí meditaremos. Hermanos, hoy seguimos pues con la enseñanza en Gálatas. En esta carta, como quizás también nos pasó en Primera de Juan, hay enseñanzas que se repiten. Debemos aprovechar esto para afianzarnos en eso que se repite. Aquí se nos está repitiendo acerca de la justificación por la fe. Y hemos hablado mucho de eso durante estos días y lo seguiremos viendo más adelante. Se hace un énfasis en la justificación por la fe. Y cuando terminemos Gálatas, todos deberíamos de tener un entendimiento correcto de lo que es la justificación. Para eso nos tiene que servir la repetición de esta doctrina. De ver de cómo el hombre caído puede llegar a ser justo. También de quitar cualquier noción de vanagloria que haya en nosotros o de mérito de nuestra salvación. Una vez terminada esta carta debemos entender que es solo por la fe en el Señor Jesucristo y no hay ninguna obra que nosotros podamos añadir, algo del que nosotros podamos gloriarnos. Cuando entiendes que es por medio de la fe, toda la gloria va para Dios y nada para el hombre, porque es por medio de la fe. Hoy continuaremos pues con la defensa del Evangelio que está haciendo Pablo. Recuerden que él estaba defendiendo el Evangelio. Y hermanos, yo quiero que entiendan algo. Cuando el Evangelio se le añade algo para ser salvos, sean obras, sean ritos, sean ceremonias o cualquier cosa, ya no es un Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero es solo por la fe. Cuando se le añaden estas cosas, ya ha sido adulterado. Y es menester nuestro también que si eso llega a pasar aquí, nosotros sepamos y seamos capaces de defender la verdad a toda costa. Incluso como hicieron nuestros hermanos los reformadores. Ellos hicieron eso. Recuerden cuando empezamos esta epístola a los Gálatas, dijimos que era el grito de batalla de la Reforma, porque ellos estaban defendiendo que la salvación era solo por la fe, no por indulgencias como estaba enseñando Roma, no por obras como enseñan tal vez los judaizantes, sino solo por fe. ¿Y por qué debemos conservar un evangelio puro? Pues hermanos, porque por ahí es donde viene la salvación. Y gracias a que gente lo hizo en el pasado, hoy nosotros podemos tener el evangelio verdadero, aún el evangelio se predica a día de hoy y aún se vive y el evangelio a día de hoy aún sigue salvando a personas. Así que eso es lo importante de conocer bien esta doctrina. Y en la enseñanza pasada vimos cuál fue el argumento de Pablo para convencer a los Gálatas de su necedad. Recuerden, necedad, de su error.
Él utilizó el testimonio de ellos para que pudieran comprobar en sus propias vidas. Y fíjese en eso, no en la vida de otros, sino en la vida de ellos mismos. Pablo utilizó la vida de ellos mismos para que vieran que el Señor había obrado en ellos. Porque donde el Señor empieza una obra, hermanos, hay evidencia. Y él por eso les dice, ¿ustedes cuándo recibieron el Espíritu? ¿Cuando escucharon por fe o por las obras? Ellos tenían que saber decir, no, cuando escuchamos por fe. Y el que hace maravillas en vosotros, ¿por qué lo hace? ¿Por el oír con fe o por las obras? No, por el oír con fe. Entonces ellos en su propia vida tenían que haber evidenciado la obra del Señor en ellos. Pero además, el Evangelio, cuando se dice que se recibe con fe, como el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas, ¿por qué lo recibisteis? Por fe. Eso además ya nos da una evidencia de que en la vida de los Gálatas había habido un cambio en su vida. Porque cuando recibes el Evangelio, no solo lo recibes y dices, vale, creo en el Evangelio. Cuando recibes el Evangelio, también tienes que hacer algo. No obras, tienes que arrepentirte y creer. Y el arrepentimiento es precisamente un cambio de vida. El arrepentimiento se ilustra como que un hombre va por una dirección y cuando se arrepiente, coge la dirección completamente opuesta. Así ilustra el arrepentimiento la Biblia. Vas por una dirección, te topas con el Señor, te topas con el Evangelio, crees en Él, cambias de dirección. Entonces son dos vidas completamente diferentes. Y en la vida de los Gálatas había pasado. Por eso es que muchos a día de hoy dicen que son los que creen y dicen, no, yo tengo fe en Cristo, pero en realidad no tienen fe en Cristo, porque si no, hubiera un cambio en ellos. ¿Un cambio de qué? De dirección. Ya no irían siguiendo sus propios deseos, su propia carne, su propio pecado. Ya habría habido un arrepentimiento y habrían seguido otro camino. Eso no lo vemos a día de hoy en muchos que profesan crecer. Pero en la vida de los Gálatas, al parecer, sí que había sucedido esto. Por eso Pablo apela al testimonio de ellos. Pablo apela pues a la propia evidencia del testimonio de ellos y sin embargo, en lo que vamos a ver hoy, el apóstol apela a la Escritura, a la palabra de Dios, y esto lo hace por un motivo muy importante, y es que las experiencias deben de estar sustentadas por la palabra de Dios. ¿Ves? Las experiencias deben de estar sustentadas por la palabra de Dios. De nada vale sustentar una verdad por un testimonio si la Biblia no lo respalda, si la Biblia no lo sustenta. Y él, habiéndole sacado antes el testimonio, ahora les va a decir lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, lo que la gente piense o lo que la gente sienta, en últimas no es importante si no puede ser comprobado por la palabra de Dios. No es que yo sí creo, no es que yo siento que yo soy hijo de Dios, no es que no importa eso si no puede ser comprobado por la palabra de Dios. Si puede ser comprobado, sí, pero si no, no. Y en el contexto de la salvación, que es lo que estamos hablando aquí en Gálatas, es muy importante. Por un lado, creer que se es salvo, por un lado, creer que se es salvo aún cuando no hay ninguna evidencia o muy poca de ello es un grave error y un gran engaño. Pero por otro, ser salvo y dudar también es peligroso. También es peligroso, ¿por qué? Porque eso nos lleva entonces a hacer obras para querernos encontrar más tranquilos con nosotros mismos o querernos más aceptados por Dios. Una cosa es examinarnos y probarnos a la luz de la Escritura para ver si estamos en la fe. A eso nos invita la palabra. A eso es lo que debemos hacer, que nos probemos para que no nos engañemos. Pero ser salvo y dudar es muy peligroso, porque puede ser llevado a hacer las obras que hicieron los Gálatas. Se les metió el miedo, les empezaron a decir, no, ustedes todavía no son salvos, hay que hacer estas obras. Y ellos dijeron, claro, vamos a hacerlo. Y empezaron entonces a desviarse de la verdad del Evangelio, lo cual puede resultar en una insensatez y en una necedad, como Pablo le dice a los Gálatas. Así que Pablo, para defender el Evangelio por medio de la palabra, va a citar a un personaje bien conocido y bien recibido por los judíos, como es Abraham. Para de esta manera, por la Escritura, demostrarles que la salvación o la justificación es solo por la fe. Veamos entonces en nuestro primer punto la bendición de creer como Abraham. La bendición de creer como Abraham. Pablo les va a demostrar por medio de la palabra que la salvación es solo por la fe. Y recordemos, hermanos, que Pablo está haciendo una defensa del Evangelio.
Y ahora saca el argumento bíblico para demostrar que la justificación no hay que añadirle nada. A la justificación no se le añaden obras. Y tengan en cuenta que este mensaje lo tenemos que ver como una unidad a lo que hemos ido viendo en la epístola. O sea, cuando uno lee una epístola, muchas veces la gente lo ilustra de esta manera. Cuando usted le mandan una carta, la mejor manera de entender esa carta es leerla toda de completo. Porque si usted lee un poquito hoy, un poquito mañana y un poquito así, pues a lo mejor no se entera muy bien de lo que es el verdadero mensaje que tiene la carta. Y así muchas veces nos pasa cuando leemos la palabra, ya que los títulos y los versículos que hoy vemos en nuestras Biblias no son inspirados. La Biblia no tenía ni estos títulos, ni versículo 11, versículo 12, no tenían esos versículos. Esos versículos se pusieron después, quizás para facilitar nuestra lectura y nuestro entendimiento. Y en ciertas ocasiones está muy bien, pero muchas veces nos hace desligar del mensaje que se viene hablando. Pablo aquí no podemos desligarlo con todo lo que hemos venido hablando de la justificación por la fe y del error que cometieron los Gálatas. Y Pablo lo que quiere entonces es demostrarles a ellos que la justificación es solo por la fe y comienza a citarles mayormente el Antiguo Testamento. Porque aquí hemos leído unos textos, unos versículos que citan pasajes que se encontraban en el Antiguo Testamento. Y eso no es casualidad que lo haga, pues va a comprobar con la palabra que la salvación no solamente ahora es por la fe, sino que siempre lo ha sido. Y esto es un punto muy importante. Muchas veces a día de hoy se desprecia el Antiguo Testamento, como que no, leamos solo el primero, que ahí es donde está Cristo y ya está, y hay como un desprecio hacia el Antiguo. No, el Antiguo quizás a veces es difícil, lo debemos reconocer, pero en el Antiguo también está el Evangelio, también está Cristo, y en el Antiguo también la salvación era solo por la fe. Entonces Pablo les va a citar precisamente versículos del Antiguo Testamento donde se demuestra que la salvación ha sido, es y será siempre por la fe. Nunca hubo un método de salvación diferente. Aún en el Antiguo Testamento no era por las obras, no era por los ritos, no era por las ceremonias, era por la fe. Abraham pues es un personaje en el cual los judíos se apoyaban mucho. De hecho, si usted se acuerda, en los evangelios es muy mencionado por los fariseos. Los fariseos lo mencionaban mucho, a ellos constantemente decían y se gloriaban en ser hijos de Abraham. Yo creo que ustedes se acuerdan cuando ellos dicen, hijos de Abraham somos, hijos de Abraham. Y Juan el Bautista, predicándoles en Mateo 3:9, les dice, cuando ahí en el texto donde habla acerca de la famosa frase de Juan, generación de víboras, cuando les llama así, ahí les dice, no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Él estaba diciendo eso a los fariseos para que no se gloriaran en eso. Ellos creían que por ser linaje de Abraham ya bastaba. Ellos creían que por ser descendencia de Abraham ya estaban en paz con Dios, como si uno fuera creyente por descendencia. Como si mis hijos pudieran decir, no, yo soy hijo de Alejandro, ya está, no me tienen que enseñar nada. No, la salvación es individual. Cada uno se tiene que poner a cuentas con Dios. Y ellos estaban queriendo sustentar su vida por medio de la descendencia de Abraham, pero nadie va a ser salvo porque su mamá o su papá o su abuelo o su tatarabuelo fuera creyente. Nadie. La salvación es individual, no por linajes o familias, es para todo aquel que cree. Y fíjese qué engañados estaban estos fariseos, que ellos decían que Abraham era su padre. Ellos decían, no, al linaje de Abraham somos. Sin embargo, el Señor les dice, el Señor Jesucristo les dice en Juan 8, que ellos no eran hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Él les dice, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. ¿Y cuáles fueron las obras de Abraham, hermanos? ¿Cuáles fueron las obras que Abraham hizo? Creerle a Dios, obedecerle a Dios. Pero el Señor no solo les dice eso, sino que además les dice quién era su verdadero padre. Él les dice más adelantico ahí en Juan 8, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mírense qué contradicción. Ellos se gloriaban en ser hijos de Abraham y el Señor les dice, no, Abraham es su padre. Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham?
creer a la voz de Dios, creer a la palabra de Dios y obedecerle. Si ellos hubieran sido hijos de Abraham y hubieran creído al Señor Jesucristo y le hubieran obedecido, pero no lo hicieron. Y entonces Él les dice, ustedes en vez de ser hijos de Abraham, son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de Él sí las queréis hacer. Las de Abraham no, pero las del diablo sí. Y ahí el Señor les estaba mostrando la realidad de sus corazones. Ellos se creían hijos de Abraham, pero ni se parecían en poco a Él. Pues Abraham creyó a Dios y creyó a la palabra de Dios. Y estos fariseos, cuando el verbo se encarnó, cuando la palabra de Dios vino a ellos, no le recibieron. Note que Abraham creyó a la palabra y la palabra se encarnó en el Señor Jesucristo y ellos no le creyeron, no le recibieron, todo lo contrario, quisieron callar la palabra, aunque tuvieran que matarlo, aunque tuvieran que matar al Señor. Hicieron todo lo posible para matarlo. ¿Por qué? Porque el Señor atacaba directamente el corazón de ellos y no les gustaba. No les gustaba lo que el Señor estaba evidenciando de sus propios corazones. Hermanos, qué tremendo es ese espíritu fariseo. Es muy tremendo. Los judaizantes tenían ese mismo espíritu y aún nosotros muchas veces lo tenemos. El espíritu de querer gloriarnos por algo. Cuando creemos que por estar haciendo algo bien vamos a ser más aceptados por Dios. Muchas veces tenemos nosotros esa mentalidad, que porque estamos andando en piedad o en santidad, entonces vamos a ser más aceptados por Él. Dijo alguien, no sé quién lo dijo, pero dijo, todos llevamos un fariseo dentro. Y esa es una realidad que aún nosotros tenemos. Todos llevamos un fariseo dentro. Que cuando hacemos algo bueno creemos que ya nos hemos ganado el cielo. Pero note que cuando hacemos algo malo creemos que también ya no nos merecemos el cielo. Esos son dos peligros que están ahí evidentes. Y Pablo le quiere demostrar a ellos, a los de Galacia, a los hermanos de Galacia, a los Gálatas, que la fe o que la salvación es solo por la fe. Y se los demuestra citándoles Génesis 15:16, donde dice, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, a Abraham no le fue contada la justicia cuando hizo obras. No le fue contada la justicia cuando se circuncidó. Fue contada la justicia cuando creyó, cuando tuvo fe en Dios. No fue por ninguna obra de Abraham, fue cuando creyó. En ese momento fue cuando se le contó por justicia, como dice en el versículo 6 de nuestro texto. Las obras no cuentan para nada. Aclaro que me estoy refiriendo a la salvación, lógicamente. Las obras para la salvación no cuentan para nada. Lo que cuenta es la fe. Y esa palabra ahí donde dice a Abraham le fue contado por justicia es atribuido, imputado. Abraham ahora podía llamársele justo, el justo Abraham, porque esa fe se le contó en justicia. O sea, él ahora ya estaba en paz con Dios, inocente delante de Dios. Eso es lo que está hablando aquí. Y es necesario que recordemos, hermanos, quién era Abraham. Abraham no era un creyente fiel. Abraham era un pagano que salió de Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, un pueblo idólatra. Y Abraham era un idólatra. En él no había ningún mérito para que Dios lo llamara. En él no había ningún mérito y tampoco lo estaba buscando a Dios. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Dios. Así que él antes no era ningún bueno para decir, no, Dios tuvo misericordia de Abraham porque Abraham siempre creyó. No, no fue así. Dios tuvo misericordia de él, lo llamó y él creyó. Pero bueno, pensemos en Abraham después de creer. Antes era malo. Pensemos en Abraham después de creer. ¿Acaso no vemos por la escritura que Abraham también pecó después? Abraham se equivocó muchas veces, él se equivocó, él cometió pecado. Pero él no dejó de ser justo por haber cometido esos pecados, porque a él la fe ya le había sido imputada por justicia. ¿Ves? Cuando Abraham fue malo y creyó, le fue imputada por justicia, pero luego no se le quitó. Cuando se equivocó, cuando pecó, no se le quitó. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Eso es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta también. No es que cuando caemos en pecado entonces perdemos nuestra salvación. No es así de ninguna manera. Y ojo con esto, no se está invitando a nadie a pecar.
No se le está diciendo a nadie que pequen, que no van a perder su salvación. No, pero lo que se está diciendo es que por andar en santidad no te vas a ganar la salvación, pero por caer en pecado tampoco la vas a perder. Quiero que tomemos esto con pinzas, como dicen aquí en España, con mucho cuidado. Estamos hablando para salvación. Todo lo que tú hagas para salvación no te va a contar para nada, porque Abraham no le contó para nada. Abraham le contó para salvación cuando ejerció fe, cuando creyó en la palabra del Señor y en sus promesas. Hermanos, el verdadero creyente no hay que decirle que viva en santidad porque es que él la tiene que anhelar. Él la tiene que anhelar, eso tiene que ser algo que esté en su vida. Pero el verdadero creyente, hermanos, también cae. También cae. Esperemos que sean las mínimas veces, pero lastimosamente y tristemente es así. Y quiero que, hermano, que cuando pase y cuando caigas, no te sientas menos aceptado por Dios. Porque no te debes de sentir menos aceptado por Dios. Y tampoco, cuando estés viviendo bien, andando en piedad y en santidad, tampoco te sientas más aceptado por Dios. Porque ese es el peligro de los fariseos. Ese es el peligro de la religiosidad que hay. Que por hacer bien, entonces ya estoy más a cuentas con Dios. No, no es así, hermanos. Abraham se aferró a la palabra y a la promesa de Dios. Y esto es lo que los gálatas o no estaban haciendo o se estaban olvidando. Porque ellos empezaron bien, pero luego se estaban desviando. Pues se dejaron seducir por los judíos. Como si ellos, por ser judíos, note que ellos estaban trayendo otra vez las costumbres judías, las cosas judías, como si ellos, por ser judíos, fueran mejor que los demás. Por eso en el versículo 7 les dice ahí Pablo, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sabed, o sea, sepan, dense cuenta, Gálatas, que no es por ser judíos que se es hijo de Abraham, es por creer, es por ejercer fe como lo hizo Abraham, que se es hijo de Abraham. El pueblo de Dios, hermanos, no son los judíos. El pueblo de Dios no son los judíos, no es Israel. Los hijos de Dios y el pueblo de Dios son todos aquellos que creen como Abraham. Esos son los verdaderos descendientes de Abraham. Esos son los verdaderos hijos de Abraham. Y los gálatas debían de volver a confiar únicamente en las promesas y en la palabra del Señor. Ahí es donde les quiere llevar otra vez Pablo. Y el hecho de que el argumento de la palabra que está utilizando aquí Pablo sea tan importante es porque no era algo nuevo. No era algo nuevo y por eso dije antes, y es clave aquí para entenderlo, que él les está citando el Antiguo Testamento. O sea, no es como que no, Gálatas, eso sí está muy bien, pero eso era antes, pero ahora ya funciona de esta manera. No, él les cita el Antiguo Testamento para demostrarles que siempre ha sido por la fe. Y esto es muy importante para que ellos fueran convencidos. Dice el versículo 8 que a Abraham se le dio la buena nueva, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Hermanos, ¿cuál es esa buena nueva sino el Evangelio? ¿Cómo nos referimos a día de hoy al Evangelio? Las buenas noticias, la buena nueva. ¿Qué fue lo que se le dio a Abraham? El Evangelio. A Abraham se le dio el Evangelio cientos de años antes. Por eso, hermanos, no despreciemos el Antiguo Testamento, porque ahí también está el Evangelio, ahí también está nuestro Señor Jesucristo. Y note, hermano, que la buena noticia que recibió Abraham es que Dios ofrecía su salvación a todas las naciones, porque a él se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que la buena nueva fue que el Señor ofrecía salvación a todos los pecadores, no por medio de ritos y ceremonias, sino por medio de la fe. Por eso es que dice la Escritura, que lo dejó ya escrito muchos años antes, porque los gentiles también se justificarían por la fe, no por las obras, y no por volverse judíos, porque haciendo esas obras prácticamente se están volviendo judíos. Por eso es que es absurdo hoy los judaizantes, los que se ponen el gorrito aquí, los que hacen todas las ceremonias judías, danzas judías y no sé qué judías, todo eso es absurdo, que se quieran parecer a los judíos cuando el pueblo del Señor es aquellos que ejercen fe como Abraham. Punto. Y qué maravilloso es esto, hermano. Si usted es un hijo de Dios, si usted tiene la bendición más grande,
que pueda imaginar. No hay bendición comparable a esta, porque mire lo que dice aquí. De modo que los que son de la fe, dice en el versículo 9, son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, que si la bendición de Abraham fue que su fe se le contara por justicia, eso quiere decir que la bendición que recibió Abraham fue la salvación. O sea, hermano, que si usted cree como cree Abraham, la bendición que usted tiene es la salvación. Y entonces aquí deberíamos preguntarnos, ¿qué bendición hay más grande que esa? ¿Qué bendición hay más grande para un hombre que ser bendecido con la salvación? No hay ninguna bendición más grande que esa. ¿Qué bendición puede haber más grande que se nos cuente la fe por justicia? Eso quiere decir que ya somos llamados justos también nosotros, que antes estábamos en enemistad con Dios, que antes debíamos ser reconciliados con Él, que había enemistad, y ahora, por medio de la fe, poder ser llamado amigo de Dios. O sea, de ser un injusto por medio de la fe, pasar a un justo. Esa es la bendición más grande que una persona podría experimentar jamás. Ser bendecido con el creyente Abraham. O sea, de ser un pecador condenado y merecedor del infierno, pasar a ser un justo, salvo por la gracia y la misericordia de Dios, por creer a su palabra. Hermanos, no hay bendición más grande que esta. Incluso el Señor, o sea, de ser llamado enemigo de Dios a ser llamado amigo de Dios. Abraham es conocido como el amigo de Dios. Y si tú has creído con él, o sea, como él, también eres llamado amigo de Dios tú. ¿No es acaso esa una bendición muy grande? Y mire lo que dice el Señor en Juan 15:13. No lo busquen si quieren. Yo se los leo. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, la bendición de que Cristo te haya amado tanto que haya puesto su vida por ti, como dice ahí, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si Cristo te ha amado tanto, esa es la mayor bendición que tú puedas tener y experimentar en su vida. Es que ahora, por medio de la gracia, por medio de la fe en Él, pueda ser salvo. Esta es la bendición de los que creen como Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No hay nada que se pueda comparar a la bendición que recibió Abraham y que recibimos cada uno de nosotros cuando nos acercamos confiadamente al Señor y creemos en su palabra. No puede ser comparada a oro ni plata. No puede ser comparada a nada en este mundo, ni fama, ni poder, ni nadie. A esta bendición no hay nada que la iguale. Y lo mejor de todo esto, hermanos, es que es una bendición que está disponible por medio de la fe para todo el que quiera ir a Él. Díganme si esto no es una buena nueva, como se le dijo a Abraham. Se le dio la buena nueva. Dígame si esto no es una buena nueva. Estas son las buenas nuevas del Evangelio, explicadas y dichas desde el Antiguo Testamento. No son nuevas, son antiguas. Esta es la verdad antigua. Esta sigue siendo la única verdad. Abraham, pues, como se le conoce, es el padre de la fe. Muchos conocen a Abraham como es el padre de la fe. En cierto sentido, si nosotros creemos, nuestro padre es Abraham, en ese sentido. Pero note que los fariseos no creían en él. Ellos creían que por ser descendencia de él, entonces sí que eran hijos de Abraham, pero no es por descendencia, es por la fe. Por eso, hermanos, es que ahora no hay diferencia entre judíos y griegos, gentiles, no hay diferencia. Ahora somos todos un solo pueblo. ¿Quiénes? Los que han creído en el Señor Jesucristo. Abraham, pues, considerado como el padre de la fe, y todos aquellos que creen son bendecidos con la misma bendición de Abraham. A todos se les contará su fe en justicia, no importa si judíos o gentiles, solo importa la fe puesta en la persona correcta, la fe puesta en la persona del Señor Jesucristo, en su vida, en su obra, en su cruz. Si crees esto, eres un bendito de Jehová. Si crees esto, eres un bendito del Señor. Pero es aquí donde viene lo peligroso. El creer en eso te hace un bendito del Señor, pero el rechazarle, el ignorarle a Él, te convierte en un maldito, en lo contrario. Esa es la realidad que nos cuenta la palabra. Eso es lo que todos
Eh, Eso es lo que son todos aquellos que rechazan al Señor y confían en sus propias obras. Son malditos. Y ahora nuestro segundo punto, vamos a ver la maldición de no creer. Si en nuestro primer punto vimos la bendición de creer, como lo hizo Abraham, en nuestro segundo punto vamos a ver la maldición de no creer. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si para los que creen hay una bendición, para los que no creen hay una maldición. Nadie se va a ir con las manos vacías. Hermanos, esta es una realidad de la cual la gente tristemente no tiene conciencia. Pero la Biblia es clara, sea para los que no creen como para los que quieren ganarse el cielo por sus obras, hay una maldición. Si te quieres justificar por las obras de la ley, tu fin será inevitablemente la condenación, porque la salvación es solo por medio de Cristo. Todos los demás serán condenados, no hay otro camino. El mismo Señor lo dijo. Cristo es la única esperanza para los perdidos. Él es la única esperanza para ti si estás perdido. Dijo alguien que intentar ganarse la salvación por las obras, por medio de las obras o por voluntad propia, es como querer llegar al cielo con una soga de arena. Es imposible llegar al cielo con una cuerda de arena. Es imposible. Así, Cristo es la única vía para ir al cielo. Cristo es la única escalera para ir al cielo. No hay vías alternativas. Imagínense a los Gálatas queriendo ser justificados por las obras, queriendo hacer obras para ser justificados, y llega Pablo y les cita Deuteronomio 27:26, que es el versículo que hemos leído. Maldito todo aquel que no permaneciere en las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Imagínense la cara de ellos, hermanos. Dense en cuenta que lo que exigía la ley era obediencia a la perfección. O sea, si los judaizantes querían ser salvos por la fe, Pablo les está diciendo, ojo con eso, porque dice la Biblia, dice la ley, que maldito todo aquel que no permaneciere en todas, no en algunas, en todas las obras, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, des en cuenta que la ley exige perfección. Y yo te hago esta pregunta, ¿quién puede cumplir con esos estándares de perfección? Por eso es que Él les llama necios. Por eso es que Él les llama insensatos, diciendo, ¿es que ustedes no se acuerdan que nadie puede cumplir las obras de la ley a la perfección? Este fue el problema de los Gálatas. Nadie puede cumplir con los estándares de la ley, hermano, ninguno. Note que es una obediencia perfecta, o sea, para que sea una obediencia perfecta a la ley, no puede haber ninguna infracción a la ley, desde el nacimiento hasta la muerte. Porque si usted dice, no, yo ahora quiero empezar a cumplir la ley a la perfección, y las transgresiones que usted cometió en el pasado, entonces ¿a quién se las cobramos? Entonces, la ley exige una obediencia a la ley perfecta desde el momento en que naces hasta el momento que mueres. Hermanos, ¿quién puede hacer eso? Nadie. Por eso les digo que la salvación siempre ha sido por fe, aún desde el Antiguo Testamento, y la ley se dio precisamente para eso, para que el hombre se viera en la ley como en un espejo reflejado y dijera, no soy capaz de cumplirla. Para eso se dio la ley. Ese es el propósito de la ley. Que él se mirara ahí y dijera, no puedo, necesito a Cristo. Y entonces, viéndose incapaz e impotente, acudiera a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Nunca ha sido que el hombre, por cumplirla a la perfección, fuera salvo, porque nadie puede. No podía haber ni una sola infracción, ni el más mínimo de los pecados. Note que la lepra es una representación del pecado. Y una persona que era leprosa en una mano, era considerado leproso. No era considerado, no, es un hombre sano con lepra en una mano. No, era un hombre leproso. Asimismo, el que infrinja un solo de esos mandamientos, una sola parte de esa ley, será considerado pecador.
entonces por la ley nadie puede ser justificado. El fin de los que quieren guardar la ley para salvación será la maldición, no la salvación, hermanos. Y yo lo que quiero es que nos fijemos en la insensatez de los Gálatas, y creo que Pablo quería hacer lo mismo. Él lo que quería en ese momento es que se miraran a ellos mismos, su incapacidad, y que nosotros nos miremos a nosotros mismos y nos reconozcamos incapaces de cumplir la ley. Eso es lo que tiene que surgir en nosotros después de ver que la ley exige perfección. Que veamos la corrupción radical del hombre, y gracias al Señor que lo pudimos ver esta mañana. Que veamos cómo el hombre no puede ni quiere ningún bien espiritual, para que entonces miremos a Cristo, hermanos. Y entonces cuando el hombre ve su incapacidad, cuando el hombre ve que no puede ir a Cristo, ¿sabes cómo va a ver a Cristo? Lo va a ver hermoso, lo va a ver precioso. Pero cuando el hombre cree que puede llegar a Cristo por sus propios medios, lo va a ver simplemente como una opción más. Como que Cristo es una opción más de las otras más que puedo tener. Pero hermano, Cristo no es una opción más. Cristo es la única solución para el problema del hombre. No hay más. Nosotros no somos capaces. Desechemos cualquier obra nuestra y aferrémonos a Él. Nosotros debemos desechar cualquier cosa buena de nosotros. Desechémoslas, porque nosotros no podemos cumplir esa ley, hermanos. Pero Cristo sí. Por eso nosotros debemos desecharnos a nosotros y el cumplimiento de la ley por nuestra fuerza, y aferrarnos a Cristo, porque Él sí que lo pudo hacer. Él sí que pudo cumplir la ley a la perfección por nosotros. Cuando nosotros estamos intentando apoyarnos y escalar al cielo por medio de nuestras obras, no tenemos manos para aferrarnos a Cristo. Pero la fe quiere decir precisamente eso. Yo desisto de mi propia voluntad para ser salvo, aunque me caiga, y me aferro a Cristo. No hay otra salvación. No podré llegar allá por un otro modo. No lo hay. Él sí que cumplió todas las demandas de la ley a la perfección. No hubo pecado en Él. No hubo pecado en Él, nos dice la Escritura, ni el más mínimo. Él desde su nacimiento hasta su muerte fue perfecto. Él sí. Note que es que no es desde que tú quieras cumplir la ley ahora en adelante, no. Es desde siempre, desde que naces hasta que mueres. Él fue el único que lo pudo hacer. Y recuerda, hermanos, que nosotros, en últimas, como decía Sproul, sí que vamos a ser salvos por obras. Nosotros sí que vamos a ser salvos por obras, pero no por las nuestras, sino por las de Cristo. Porque si la ley exige obediencia a la perfección, nosotros nos presentaremos y diremos, la hemos obedecido. La hemos obedecido en Cristo. O sea, Cristo la obedeció por mí, ahora es como si yo hubiera vivido esa vida perfecta. Eso es la justificación por la fe. Es que la vida perfecta de Él se nos imputa a nosotros, y nuestro pecado se le imputa a Él. Yo viví esa vida, es como si Cristo se presentara delante del Padre y le dijera, yo viví esa vida perfecta por Él. Yo la viví por Él. ¿Y qué hacemos con su pecado? Ese pecado dámelo a mí. Yo pago por ese pecado. Eso es la justificación por la fe. Cristo viviendo una vida perfecta que después se nos pone a nuestra cuenta, y nuestro pecado se le pone a cuenta de Él. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Sí es. ¿No es eso maravilloso? La maravilla de la justificación por la fe. Hermanos, bendito sea nuestro Señor, que nos concede tanta misericordia a nosotros pecadores que no merecíamos ni podemos hacer nada. Y si hay algún pretencioso o ingenuo por ahí que crea que puede cumplir con las demandas de la ley, el versículo 11 se lo deja bien claro y dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Ninguno. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Si hubiera otra posibilidad, Dios no lo hubiera dicho. Escojan la que mejor les convenga, escojan la que ustedes mejor sean capaces, pero no hay. No la hay, no la hay ni la ha habido nunca, porque sigue diciendo más adelante, porque el justo por la fe vivirá. Porque no hay otra manera. No hay otra manera. La evidencia de esto es que el justo va a vivir por la fe y no por las obras de la ley. Si hubiera otra manera, diría, el justo por cumplir las obras de la ley vivirá. Pero no la hay.
es el justo por la fe. Y note, yo no se olvide de esto, fue desde siempre así. Desde el Antiguo Testamento, Pablo les está citando el Antiguo Testamento a ellos para que se dieran cuenta de esta verdad. Y el justo no es justo por obedecer a los mandamientos de Dios ni a la ley. Esto también es bueno que lo sepamos. Claro que el justo obedece a los mandamientos. Claro que sí, y el justo quiere andar en santidad. Pero hermanos, no es declarado justo por hacer eso. No es declarado justo por hacer eso. ¿Cuándo es declarado justo? Yo creo que ya lo he repetido, que deberíamos todos saberlo responder. ¿Cuándo es declarado justo? Cuando Abraham creyó, le fue contado por justicia. Así que cuando hablamos de alguien como un justo, no es una persona irreprensible, santo, que no tiene ninguna mancha. No, justo eres tú, aun si pecas. Y tenga esto bien en cuenta. Justo eres tú, aún con todas las imperfecciones que tienes, si has depositado tu fe en el Señor Jesucristo. Ahí eres justo. Y quiero que entiendas, y ya lo hemos repetido muchas veces, que el justo, claro que obedece los mandamientos del Señor, claro que se esfuerza por ellos, pero no es declarado justo por eso. Es declarado justo por creer en el Señor Jesucristo, por creer en su palabra y en sus promesas. Creer que el justo vivirá por la fe es creer en las promesas del Señor, porque eso es una promesa. ¿Quieres vivir? Cree en mí. ¿Quieres vivir? Cree en mí. Eso es una promesa. Y creer en el Señor requiere creer también en sus promesas. Si alguien espera ser justificado por la ley, se equivoca, hermanos. Se equivoca. La única manera que hay es por la fe. La ley o las obras no son de fe, sino que el que las hace para ser justificado espera vivir por ellas. O sea, esperen que se le encuentren esas obras como justicia. El que hace obras para querer vivir por ellas, espere que se le encuentren como justicia. Y mire qué irónico, en vez de contárseles como justicia, se le contarán como maldición. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las obras escritas, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Qué irónico. En vez de contársele como bendición, se le contará como maldición a aquellos que quieren ganarse la salvación por la autojusticia. Y es muy peligrosa la autojusticia, y el diablo ha engañado y engaña aún a muchos así. Pues la mayoría de personas con las que tú hables, y estoy hablando de los no creyentes, se creen buenas. Se creen buenas. Si tú le preguntas a alguien por ahí que se tiene que arrepentir, te dirá, ¿de qué me voy a arrepentir si soy bueno? Te dirá, ¿de qué me voy a arrepentir si soy buen padre, buen esposo, buena mujer, buena lo que sea? No tengo nada de qué arrepentirme, no he matado a nadie, no he engañado a nadie, no robo, no tengo de qué arrepentirme. La gente se cree buena, la gente tiene una autojusticia muy peligrosa. Y ese es uno de los mayores engaños de Satanás. ¿Y saben cuál va a ser el fin de esa gente? Maldición. Maldición. Porque si para el que cree va a ser bendición, el fin de ellos por querer apoyarse en sus propias obras va a ser maldición. Y todo esto, hermanos, porque no se miran en la ley de Dios. Si se miraran en la ley de Dios, se verían imperfectos, porque exige perfección. La ley de Dios exige perfección, pero qué problema tan tremendo es ese con la gente. Querer ser justificado por las obras, aunque ese problema se estaba tratando en Galacia hace 2000 años, sigue presente aún a día de hoy. Sigue presente, por eso la Biblia, hermanos, sigue siendo actual. Y los mismos problemas, con otros nombres, con otras matices un poquito diferentes, pero siguen siendo los mismos problemas. Esa autojusticia peligrosa ha llevado a muchas personas al infierno y ha hecho que muchos, en vez de recibir la bendición, recibieran la maldición. Pero en cambio dice el versículo 13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cualquiera que se mire en el espejo de la ley, sinceramente se va a hallar falto, se va a hallar que no cumple con los estándares, va a reconocer que no la puede cumplir y que Cristo es la única manera de escapar de esa maldición de la ley. Y Él es el único camino abierto para escapar de allí. Él sigue siendo la única esperanza y oportunidad para el perdido. Y note, no simplemente una posibilidad. Él asegura la bendición, hermanos, a todos aquellos que creen. Él asegura librar de la maldición a todos los que creen en Él.
Por eso dice ahí, y Cristo, en el versículo 13, Cristo nos redimió. Y ya lo hablamos antes en la escuela bíblica. Esa palabra es nos compró. Y Cristo nos redimió, Cristo nos compró. Palabra que a menudo hace referencia a la compra de un esclavo. Y esto dándonos a entender que estábamos bajo la esclavitud del pecado. Estábamos bajo la esclavitud del pecado y no podíamos obedecer perfectamente a Dios porque éramos siervos del pecado. Porque sin la libertad que Cristo nos da, los hombres siguen sirviendo al pecado. Oh Gálatas insensatos, ¿cómo se olvidaron de esto? ¿Cómo se olvidaron de todas las cosas que dice la palabra? La paga del pecado es muerte, es maldición, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo que da Dios a los suyos es vida eterna. La bendición de Abraham fue la vida eterna. Esa también es la bendición tuya si crees en él. Y fíjese otra vez qué paradójico, hermano. La maldición de la ley es que el que no la cumpliera a la perfección sería maldito. Entonces todos los hombres sin Cristo están malditos, ¿no? Y fíjense en qué paradójico. Y aquel que sí la cumplió, que no tenía que ser maldito, se hizo maldición por nosotros. Hermano, ¿puede ahí ver el intercambio glorioso que hace el Señor por nosotros? Si la ley requería, o sea, si la maldición de la ley era que el que no la cumpliera sería maldito, hermano, Cristo sí la cumplió. Él sí la cumplió, pero se hizo maldición por nosotros. Se hizo maldición por amor a nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Qué maravilloso es este, qué glorioso intercambio que hizo el Señor por nosotros. La maldición es ira revelada, que caerá sobre todos aquellos que no confiaron en Cristo, pero la salvación es ser salvos de esa ira, es ser salvos de esa condenación, porque ella ya cayó sobre él. Por eso nos redimió. Esa ira que debía caer sobre nosotros ya cayó sobre él. Esa es la bendición más grande que usted pueda tener. Hermano, dése cuenta del amor y de la gracia que hay en Cristo. En el día del juicio no habrá misericordia. Para el que desprecie tanto amor y tanta misericordia, no la va a haber. No va a haber, el Señor no tendrá por inocente al que despreció a su Hijo. No lo va a haber. No habrá misericordia allí. Hermanos, Pablo está haciendo esta defensa del Evangelio y les está predicando el Evangelio otra vez. Él prácticamente les está defendiendo el Evangelio y se lo está predicando. Y yo no quiero dejar pasar esta ocasión para decirte que en Cristo Jesús la bendición de Abraham te puede alcanzar también a ti si confías en él. Esa es una verdad que sigue siendo actual al día de hoy. Si confías en él, la bendición de Abraham puede ser tuya si confías en él. Pero si no lo haces, si no confías en él, la maldición de los que no creen también te va a alcanzar a ti en el día del juicio. Así como a Abraham se le dio la buena nueva, a ti hoy se te está dando aquí la buena nueva nuevamente. A ti hoy también se te está predicando otra vez el Evangelio aquí. Oh, no lo desprecies. No lo desprecies. No desprecies, hermano, el llamado de Dios. Si te sometes ante el tribunal de Dios, amparado en tus propias obras, serás hallado culpable y maldito. Ese será el veredicto en el juicio. Maldito, culpable. Si te sometes ante el tribunal de Dios, amparado en lo que tú puedas hacer. Y eso es lo que Pablo le está queriendo decir a los Gálatas. Gálatas, si ustedes van al tribunal de Dios, confiados en estas obras que están haciendo, el veredicto será maldito. Será maldición, será culpable, porque esas no son las obras que justifican el pecado. Dense en cuenta de la insensatez, Gálatas, dense cuenta. Y acompáñenme ahora a 2 de Corintios 5:20, por favor. 2 de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado,
Por nosotros lo hizo pecado, por nosotros lo hizo maldición por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, por la fe, hermanos. Pablo les dice aquí a los corintios, os ruego, y este es mi ruego también para todos nosotros, o para todos los que escuchen este mensaje, reconcíliate con Dios. Os ruego en nombre de Dios, reconciliaos con Dios, reconcíliate con Dios. Debo decirte de que estás en enemistad con Él si aún no has creído en Él por la fe. Estás en enemistad con Él, pero Él te ofrece hoy el perdón por medio de Cristo. Solo en Él podrá ser hecho justicia de Dios en Él. Solo por medio de Cristo. Pablo con esta defensa del Evangelio quería poner la seguridad de la salvación de los Gálatas en el lugar adecuado. No en las obras de ellos, sino en la obra de Cristo. Es lo que quería decirles, Gálatas, su seguridad no está en esto que ustedes están haciendo. Su seguridad está en Cristo. Mírenlo a Él, miren su obra, crean en Él, ahí está su seguridad. Nada de lo que ustedes puedan hacer los va a hacer merecerse o desmerecerse más la salvación. Y así es para nosotros, queridos hermanos. Nuestra seguridad está en Él, no en lo que nosotros hagamos, en Él. Si has confiado en Él, no dudes de Él, porque Él es fiel a sus promesas. Si Él fuera infiel a sus promesas, si Él fuera un hombre para que mienta y se arrepienta, no confiáramos en Él, pero Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las promesas de Él son sí y son amén, son verdaderas. Él ha prometido salvar a todos los que confían en Él y así lo hará. Nosotros no debemos desconfiar de eso. Los Gálatas debían abandonar esa necedad y volver nuevamente a confiar solo en Cristo. Pablo les está diciendo, no les está diciendo nada nuevo a ellos. Este es el mensaje de la Biblia. Este es el mensaje de la Biblia. Esto no tiene que ser nada nuevo para ellos ni para nosotros. Solo por la fe podemos ser salvos, porque por la ley nadie será justificado. Por los estándares de Dios no se rebajan. No se rebajan para que entonces lo podamos cumplir. Bueno, Dios mirará que yo me estoy esforzando y entonces me dejará entrar. No, los estándares de Dios no se rebajan, porque para eso fue necesario que viniera Cristo a morir por nosotros. Dice Santiago 2:10 que... vamos a leerlo, Santiago 2:10. Vamos a leer Santiago 2:10, ya para terminar. Para que los Gálatas tuvieran esto en cuenta y para que nosotros lo tengamos en cuenta. Gálatas 2:10 dice, Santiago 2:10. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Pueden ver ahora la insensatez de los Gálatas? Ellos queriendo ser justificados por las obras, sabiendo que ya eran culpables de todos, porque seguro pecaban, porque no hay nadie que no peque, como vimos en Eclesiastés 7:20, no hay nadie que no peque, entonces ellos pecaban. Entonces ven la insensatez de ellos, queriendo ser salvos por algo que no podían hacer, porque el que infrinja uno es como si infringiera todos. Cualquiera que diga que puede cumplir, cualquiera que diga que puede cumplir la ley a la perfección, ¿quién es el único que la cumplió? Jesús. O sea que la gente que diga que la puede cumplir a la perfección se está diciendo igual a Él. ¿Qué necesidad entonces habría de que Cristo viniera a pagar por nosotros? ¿Qué necesidad habría entonces de que Él hubiera sido maldito en lugar nuestro? No habría entonces ninguna necesidad. Fíjense qué presunción y qué necedad creer que uno puede cumplir la ley a la perfección. Es una presunción y una necedad. El hecho de mirar a la ley y vernos incapaces, porque eso es lo que debemos hacer nosotros, mirar a la ley y decirnos que no puedo, se hace imposible para mí. El hecho de mirar a esa ley nos debe conducir a Cristo. No nos tiene que dejar ahí, no puedo, no tengo que hacer nada, no, el hecho de mirar a la ley y vernos incapaces nos tiene que conducir a Cristo, porque en Él
hallamos misericordia, porque en Él hallamos la perfección, porque en Él vemos el hombre perfecto, que sí pudo cumplir con todo lo que Dios demandaba. Y recuerden lo que dijimos antes, seremos salvos por obras, sí, pero no por las nuestras. Porque cuando pasemos por las demandas de la ley, como esa migración que hay, como esa aduana que hay ahí para pasar por ella, las demandas de la ley, podemos presentarnos delante allí y decir, yo vine, Cristo las pagó por mí, Cristo lo vivió por mí, y nos dejarán pasar. Ese será nuestro pasaporte, ese será nuestro visado. Pero cuando tú vayas allí y vayas a las demandas de la ley, a la migración, y digas, yo las cumplí, miren todo lo que hice, serás hallado maldito. Has hallado maldito. Qué terrible confiar en las obras de la ley y no confiar en el Señor Jesucristo, el único que las pudo cumplir a la perfección y que nos ofrece su justicia, su justificación por creer en Él. La insensatez de los Gálatas era mucha, pero Pablo quiere hacerles volver otra vez en sí. Y en la próxima enseñanza, si el Señor así lo permite, miraremos la segunda parte del argumento bíblico. Seguiremos viendo acerca de cómo la Biblia nos habla de que siempre ha sido por la fe. Vamos a terminar pues en oración. Señor, te agradecemos por este tiempo de meditación de tu palabra. Y Señor, lo que podemos ver de aquí, Señor, es nuestra incapacidad. También nuestra necedad. Por cuanto mucho tiempo anduvimos creyéndonos justos, creyéndonos que no teníamos pecado, creyéndonos, Señor, que nos merecíamos el cielo por nuestras obras, pero gracias a tu misericordia nos has concedido ver la realidad y ver, Señor, de que nada hay que pudiéramos hacer o que podamos hacer en el futuro que nos pueda hacer merecedores de la salvación. Nada, Señor. No podremos cumplir toda la ley a la perfección, es imposible para nosotros, pero te damos gracias de que el Señor Jesucristo la haya cumplido por nosotros. Te damos gracias de que Él sí lo hizo a la perfección, no hubo pecado en Él, no hubo nada, ninguna mancha, ningún pecado, ni pequeño ni grande, como suelen llamar los hombres a los pecados. No hubo nada en Él, fue perfecto, cumplió todas las demandas de la ley, cumplió todas las demandas del Padre. Y te damos muchas gracias, Señor, porque por medio de la fe a nosotros se nos imputa esa justicia. Oh, qué misericordia es esta de parte tuya, Señor. Gracias, Señor, por tener misericordia de los pecadores, que sin esa provisión, que sin esa misericordia nunca hubiesen podido ser salvos. Gracias, Señor, por eso, y te rogamos que aquí ninguno de los que está aquí, Señor, pueda confiar en sus obras, sino que se acerquen a ti con fe. Que los niños, que los que no han recibido, Señor, por la fe al Señor Jesucristo, pues mediten en sus caminos, que entiendan, que vean que nada los podrá ser justificados delante de ti si no se presentan a ti por medio de la fe. Ten mucha misericordia, pues, de todos nosotros y ayúdanos, Señor, a que esto produzca, Señor, en nosotros un sentimiento de agradecimiento, de reconocer, Señor, de dónde nos has sacado, de ver nuestra propia impotencia y de reconocer cada vez tu gracia y tu amor. Ten mucha misericordia, pues, de cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.